Bueno, buenas tardes, estimado estudiante. Aquí voy a comenzar a explicar la sesión número 9 de la clase de reposición del día miércoles, ¿verdad? Del día miércoles, eh, que no la pude dar por razones de fuerza mayor de mi parte, de aquí de mi zona. Entonces perdón, tenía la clase de teoría. Es la clase de introducción. Entonces vamos a trabajar, en este caso, la sesión número 9 de la, del comercio internacional. ¿Ya? Entonces tenemos el funcionamiento del comercio internacional, se titula la clase. ¿Ya? Vamos a compartir la diapositiva. ¿Ya? Y aquí la tenemos. Ok, por si no se conectan, pues ahí va a quedar la clase va a quedar posteada, ¿verdad? Y yo la voy a grabar acá. Bueno, el funcionamiento del comercio internacional. Este tema pareciera un tema bastante global, eh, que abarca prácticamente todo lo que es la masa comercial, por decirlo de esa manera, la masa del comercio, la masa del funcionamiento del comercio. Sí, ¿a qué se refiere cuando hablamos del funcionamiento? Aquí se refiere a muchos aspectos, muchos elementos que están dentro de esto que se conoce como funcionamiento del comercio, o en sí por cómo funciona el comercio. ¿Ah? Entonces, primeramente, como ya hemos dicho que el comercio se define como el comercio mundial o el comercio internacional, se ha definido siempre como el movimiento de bienes y servicios entre países a través de distintos mercados, ¿verdad? Del comercio internacional, para que este movimiento de mercancías se dé a nivel de los países, se necesitan divisas. Y estas divisas están sujetas a unas regulaciones que establecen los participantes en el intercambio, sobre todo lo que es la divisa del dólar. Básicamente el dólar, abriendo un paréntesis, lo que estoy diciendo, el dólar financieramente es el hegemónico. El hegemónico, eh, el hegemónico en la medida de que se está,
Entonces, eh, el funcionamiento del comercio internacional funciona de acuerdo a a la- a la- a las directrices, a las eh, principales acciones que se realizan a nivel de mercado, a nivel de de las transacciones internacionales. Entonces decía de que el comercio internacional, eh, el tema de hoy se refiere al funcionamiento del comercio internacional y decía también, como ya había comenzado la clase, porque nadie se conectaba, siempre ustedes tienen el link en plataforma para que se conecten. Yo no sé por qué no pueden entrar. Con ese link es el que está desde comenzar una clase. Pero bueno, eh, eh, ahí Marcela no puede entrar, debe tener problemas con su link. Ah, entonces el comercio internacional, ya hemos dicho, se define como el movimiento de bienes, servicios a través de los distintos países y mercados. También estaba diciendo de que el, el, el comercio se utiliza a través, se hace utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales. ¿Ya? Está sujeto a regulaciones adicionales eh, para poder manejar un equilibrio entre entre la importación y la exportación. Bueno, al realizar las operaciones del comercio internacional, los países que están dentro de esta dinámica comercial se benefician tanto uno como el otro. Estaba diciendo también que entre las divisas más importantes que manejan el funcionamiento del comercio está el dólar y otras monedas, pero el dólar es el 70%, más o menos,
que domina ese funcionamiento. En términos de, de manejar ese intercambio, se utilizan una serie de mecanismos, entre ellos están lo que es las organizaciones que se dedican al planteamiento de la posición comercial internacional. Por ejemplo, tenemos una organización que es muy importante que se llama la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y esa es una organización muy importante en el sistema de comercialización del petróleo, y otras organizaciones como la Cámara de Comercio Internacional, también esas son organizaciones a nivel de comercio. Hay otras organizaciones como la OMC, también, que también establecen una serie de acuerdos comerciales para que funcione el comercio internacional de acuerdo a esos acuerdos comerciales. La OMC tiene varios acuerdos. Esos acuerdos comerciales que salieron en el seno de la OMC en la ronda de Uruguay en 1986, están dentro de esos lo que son las normas, perdón, las ADPIC se llama, ADPIC, ADPIC. Ese es un acuerdo de derecho de propiedad intelectual que apareció con la creación de la OMC en la ronda de Uruguay. También están otra serie de acuerdos muy importantes que se refiere ¿cómo se llama este acuerdo? El acuerdo de facilitación del comercio. Ese acuerdo es súper importantísimo, que deberían de leerlo. Ya voy mencionando dos acuerdos, me imagino que están copiando, ¿verdad? O están poniendo atención. Entonces, son dos acuerdos súper importantísimos que son los facilitadores del funcionamiento del comercio internacional. O sea, digo importantísimo, no quiero decir que los otros acuerdos no sean importantes, ¿verdad? Decía que el acuerdo de la facilitación del comercio, que son, que es un acuerdo básicamente para eliminar las barras, por decirlo así, los tropiezos burocráticos, administrativos en la determinación o en la comercialización del comercio internacional o de los bienes y servicios, ¿verdad? Ese es un acuerdo muy importante. Eh, Tenemos también otro acuerdo que lo estoy mencionando en la clase de teoría y procedimiento aduanero, que se llama Acuerdo de la OMC sobre la valoración en aduana. Y este acuerdo tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de la mercancía. Como estas dos asignaturas son bastante parecidas y relativas en términos de funcionamiento, estoy mencionando eso porque no está de más, está dentro del contexto de la asignatura, el acuerdo de la OMC sobre la valoración en aduana. Entonces, todos estos acuerdos, hay otros acuerdos también muy importantes de la OMC, además de esos que estoy mencionando, sobre comercio internacional, ¿verdad? Está el acuerdo de la OMC sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, ese otro acuerdo. Entonces, todo esto que acabo de mencionar, todos estos acuerdos que están dentro de la OMC, son los que le otorgan un funcionamiento muy importante al comercio internacional. Entonces, al realizar esas operaciones internacionales, los países tienen que cumplir, perdón, tienen que cumplir con esos acuerdos. Todos los países involucrados que están dentro de esos acuerdos tienen que cumplir perdón, disculpe, que están dentro de la OMC o que son miembros de la OMC, tienen que cumplir con esos acuerdos. Y esos son los que le dan vida, le dan el funcionamiento al comercio internacional. Porque acuérdense ustedes que la OMC es la organización rectora administrativa
controladora, por decirlo así en ese término, del funcionamiento del comercio internacional a través de esos acuerdos. También hay otro acuerdo muy importante que se llama eh, el acuerdo sobre agricultura de la OMC. También es otro acuerdo. Eh, Hay otro acuerdo que se llama, ese acuerdo sobre la agricultura es un acuerdo que establece las medidas de reciprocidad en el trato de la tierra con respecto a en el trato de la utilización de la tierra con respecto al medio ambiente, ¿verdad? Y también está el otro acuerdo que se conoce como el acuerdo sobre salvaguardias de la OMC. Entonces, entonces, ese acuerdo de la salvaguardia, ¿verdad? Es un acuerdo que establece la OMC con la importante, por decirlo así, la importante aplicación de la norma. Es un tipo de norma de salvaguardia para la aplicación de medidas de salvaguardia. ¿Qué cosa es una medida de salvaguardia en el comercio internacional? Entonces, las medidas de salvaguardia se definen como unas medidas de urgencia, por decirlo así, medidas de urgencia, ¿verdad? Con respecto al aumento de las importaciones. Utilicemos ese término de urgencia entre comillas, porque ese término establece, digamos, el aumento de las importaciones de determinados productos cuando las importaciones hayan causado o amenacen, ¿verdad?, causar un daño grave a la rama de producción nacional de los miembros de la OMC, de los miembros importadores, por ejemplo. Eso establece el artículo 2. El artículo 2 del acuerdo de salvaguardia establece eso. Entonces, se establece una salvaguardia con la importante decisión de evitar de que esas importaciones dañen a un miembro de la OMC. Cuando las importaciones, eso tiene que ver cuando las importaciones abaratan los mercados o se llenan los mercados de tantos productos. Entonces, inmediatamente aplican una salvaguardia, que es una medida que se adopta para evitar concesiones, ¿verdad? O suspensiones, concesiones o obligaciones, ¿verdad? Entonces, pueden estar, digamos, pueden aplicarse como una medida restrictiva, ¿verdad? A las importaciones. Por tanto, suponete de que a Nicaragua, voy a ponerles un ejemplo, suponete que a Nicaragua esté llegando miles de quintales de frijoles de El Salvador, entonces inmediatamente Nicaragua, en un procedimiento de consulta a la OMC, tiene que aplicar una medida de salvaguardia a esos frijoles salvadoreños para que no estén entrando a Nicaragua, porque Nicaragua es un fuerte productor de frijoles y no necesita mucho frijol salvadoreño porque Nicaragua produce frijol. Entonces, eso es lo que se conoce como medida de salvaguardia. Entonces, repito, todo el comercio internacional va a funcionar de acuerdo a una serie de aspectos o elementos, ya sea estructurales, organizacionales o normas establecidas en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, y así funciona, no vamos a ir muy lejos porque la verdad es que así funciona la, 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 el sistema del comercio internacional. Por ejemplo, aquí tenemos en esta diapositiva la regulación del comercio internacional. Dígame, ¿iba a decir alguien algo? Entonces, dice acá, entre 1945 y 1948 es el inicio de una nueva etapa en las relaciones económicas internacionales. Perdón. Se crea el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Se establece en La Habana, en la Carta de La Habana, a través de la OIC, que deja de funcionar la OIC, como ya se lo había mencionado anteriormente, pasamos al GATT y se crea el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT, ¿verdad? Y después, pues, hay un sistema de mecanismo, perdón, una dinámica muy importante que se conoce como multilateralismo.
El sistema multilateral del comercio es a lo que yo me refería hace un momentito porque me quedé bastante ahí explicando los acuerdos, porque es importante que ustedes revisen los acuerdos de la OMC. Yo les mencioné hace poco, hace un momentito, muchos acuerdos, ¿verdad? Los acuerdos de la OMC son muy importantes. Yo les mencioné alrededor de 5, pero son varios. Está también lo que yo les decía, el acuerdo de facilitación del comercio. Entonces, el sistema multilateral del comercio viene siendo el conjunto de normas jurídicas internacionales creadas mediante las negociaciones multilaterales. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a mencionar un ejemplo acá. Yo hablaba de la OMC. Ok, la OMC es una organización multilateral. En la OMC se discuten, se aclaran, se negocian, se debaten una serie de aspectos relacionados al comercio internacional, incluyendo la tecnología, incluyendo la industria automovilística, incluyendo la industria textil, incluyendo la movilidad laboral, incluyendo todos los temas relacionados al comercio internacional. ¿Muy claro? Entonces, ese conjunto de normas jurídicas internacionales que se crean mediante negociaciones tiene un efecto positivo y eficaz en la regulación y en el funcionamiento del comercio internacional. ¿Por qué? Porque esas normas, la finalidad que persiguen dentro de ese aspecto multilateral es la establecer una serie de derechos, una serie de obligaciones que cada uno de los estados participantes del sistema adquieren, ¿verdad? Adquieren para en este caso, eh, adquieren al aceptar participar en los acuerdos, pues, o compromisos. Si están reunidos en la OMC, tienen que participar ahí, ¿verdad? Tienen que participar en la forma de que ellos manejan y determinan esa situación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces, entonces me imagino, bueno, está bien, correcto, estamos claros, ¿verdad? El multilateralismo, decía, es una situación muy importante en el comercio porque se trata de, de organizaciones, se trata de los estados, de agentes económicos que se reúnen en el seno de la Organización del Comercio para discutir muchos aspectos. Aquí tenemos en esta diapositiva la OMC. ¿Verdad? Tiene por objetivo principal la apertura del comercio en beneficio de todos. Sirve de foro de discusión, foro de negociación. La OMC asegura condiciones de igualdad para todos, ¿no? Entonces, es muy importante manejar de que el funcionamiento de la OMC con respecto al comercio no es discriminatorio, es equitativo, ¿ah? En términos del sistema de comercialización de bienes, ¿verdad? No puede existir una mercancía que va a sufrir, digamos, un 35% de arancel mientras las otras están pagando tal vez el 5 o el 3 o el 4% de arancel. Entonces, eso se llama discriminación de mercancía. Entonces, también ofrece un marco jurídico institucional para la aplicación y vigilancia de los acuerdos. Ya los acuerdos ya los mencioné. También sirve de foro para la negociación de acuerdos, ¿verdad? Encaminado a la, a la, a reducir los obstáculos al comercio internacional. Eso es muy importante. Y contribuye al crecimiento económico. Esas son las principales funcionalidades de la OMC con respecto al comercio. Y el comercio funciona así. En ningún momento el comercio internacional va a funcionar fuera
va a funcionar fuera de la administración de los acuerdos de la OMC. Eso que me lo diga a mí alguien es mentira. Que alguien me diga que el comercio está funcionando porque a Pedro y a Juan se le antoja traer petróleo desde Arabia Saudita y que nadie lo va a regular, eso es mentira, ¿verdad? Que fulano de tal, del que país tal va a traer petróleo y va a pasar por el estrecho de Gibraltar y no va a pagar ningún peaje y no va a pagar ningún arancel y viene directo a Nicaragua, eso es mentira, ¿verdad? Ni siquiera los acuerdos que se han firmado últimamente entre China y Nicaragua no están exentos de algunas aranceles, de algunas situaciones ahí comerciales, pero tienen que ganar, los chinos tienen que ganar por mandar su mercadería a Nicaragua y Nicaragua le tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, igual los chinos le tienen que pagar a Nicaragua. Entonces, si Nicaragua le manda azúcar a China, entonces ese azúcar va a pagarse en términos, ya sea en términos preferenciales, ¿verdad? Entonces, pero si Nicaragua, si digamos, por ejemplo, supongamos lo siguiente, supongamos que Nicaragua le está mandando arroz a China, arroz. Entonces, ¿para qué quieren arroz los chinos? Si son los padres en producción de arroz, los asiáticos, pues no solamente los chinos, sino que todo el mundo asiático. Entonces, tal vez podrán necesitar arroz, pero si el mercado chino está siendo invadido por el arroz centroamericano, entonces los chinos le tienen que aplicar una salvaguardia a ese producto. ¿Estamos claros? Entonces, en ese sentido, hay muchos acuerdos que se deben de cumplir para que el comercio funcione de acuerdo a esos acuerdos. Si esos acuerdos no funcionan, no funciona el comercio internacional, porque te estoy diciendo, el comercio internacional no es libre. Están los tratados de libre comercio, pero el tratado de libre comercio no se refiere al comercio libre. O sea, no vas a invertir el término, no vas a decir comercio libre cuando se refiere a tratados de libre comercio, es que se va a tratar de ir disminuyendo la carga arancelaria de los productos hasta que lleguen a cero arancel. ¿Estamos claros? Y en todo caso, no todos los productos, porque todos los productos, si entran con cero arancel, entonces no es comercio eso. Aún así, en términos de tratados de libre comercio. Entonces, hace poco me preguntaba una muchacha, yo creo que Marcela, usted me preguntaba, creo yo, en la clase de teoría, no es la clase de teoría, pero Marcela me lo preguntaba, Sí. qué cosa es un precio real de la mercancía. Eso está en dependencia de los tres aranceles, los tres derechos arancelarios que se apliquen en aduana. Si aplicas el arancel específico, generalmente el precio real de la mercancía se define allí en aduana, de acuerdo al arancel que vayas a pagar. Si pagas el ad valorem, de allí va a partir el precio real de la mercancía. ¿Me explico, Marcela? De allí va a partir. Entonces, pero Sí, profe. estamos hablando de aduana, pero de todas maneras estamos hablando de comercio también. ¿Por qué? Porque vamos a entender de que si la mercancía que entró y pagas $1 por esa mercancía, ese no es ad valorem. Ese derecho arancelario se conoce como arancel específico, porque estás pagando $1 por qué sé yo, por un celular, digamos, un ejemplo, un reloj. Vas a Ajá, pagar pero X producto. sí, y el ad valorem es conforme al porcentaje. Entonces, de ahí parte el precio real de la mercancía. ¿Estamos Ah, claros, sí, sí, Marcela? profe. Entonces ahí le respondo la pregunta también a usted y también se aplica a comercio también. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, entrando en aduana, comienza la mercancía a adquirir valor, ¿sí o no? Si usted paga $1 en el específico por ese reloj que entra en aduana, ese reloj ya no va a valer $1 cuando llegue a Managua, cuando vayas a los establecimientos donde se vende ese reloj va a andar más allá de $1.
Me explico. Entonces, de esa manera funciona el comercio internacional. Si me dice alguien, pues de todo eso, pues habría que ver sobre qué se basa la persona que argumenta o discute, ¿verdad? Pero eso es bueno, a veces es bueno conocer, porque si hay nuevas cosas que salen de que el comercio, de que el comercio internacional va a ser libre, pues hay que darse cuenta que va a ser libre. Entonces, la OMC se ocupa de las normas mundiales. Dicho de otra manera, su principal función es velar para que el comercio se realice de manera más fluida, previsible y libre, posiblemente. ¿Verdad? Tenemos la integración económica también, que son los tratados de libre comercio. ¿Verdad? En resumen, las características del comercio internacional son relación entre dos diferentes países o regiones. Existe el proceso de importación o exportación entre ambos países. Se busca una integración económica para que el comercio sea un poquito más justo. Por ejemplo, nosotros el SICA, en Europa la Unión Europea, en el sur el Mercosur, en Asia tenemos otros niveles de integración, etcétera. Entonces, se vende al exterior el país lo que internamente es más fuerte cuando hablamos de la ventaja competitiva o eh, la ventaja este, competitiva o la ventaja de, de David Ricardo. Y existe demanda interna, ¿verdad? Y demanda externa. En ambos casos existe demanda interna y existe demanda externa. Por ejemplo, hay países que necesitan tecnología porque no la tienen, ¿verdad? Entonces, eso se llama demanda interna. Entonces, los países que tienen tecnología van a comercializar con el país que está demandando tecnología, ¿verdad? Hay países que demandan insumos agrícolas porque son productores agrícolas. Existe una industria, una agricultura fuerte. Entonces, la demanda interna de esos países que tienen una agricultura fuerte es que necesitan insumos y materia prima para poder desarrollar la agricultura con niveles fuertes y eficientes de productividad, por decirlo de esa manera. Entonces, todo se compra en un país de lo que se carece, ¿verdad? Se compra en el exterior, ¿verdad? Si aquí en Nicaragua se carece por decirlo así, de, por decirlo así, de celulares, un ejemplo, pues se está careciendo y hay demanda de celulares y así sucesivamente. Después dice la capacidad de producción y de capital humano e intelectual. También es importante de que los países tienen una fuerte comercialización de productos, requieren requieren de capital humano e intelectual. ¿Verdad? Eso es lo que le da valor a la mercancía, el trabajo. Por eso decía Carlos Mar, y Carlos Mar no estaba equivocado. Carlos Mar decía que la fuerza de trabajo es una mercancía, y es cierto. Decía Carlos Mar, y yo creo que Adam Smith también establecía que el valor de una mercancía proviene del valor trabajo que le aplica un ser humano a ese trabajo, a ese producto. Entonces, el capital humano es una mercancía. ¿Estamos claros? Entonces, por sí sola, entonces hay que distinguir, para no confundir a Marcela, hay que distinguir lo que es el precio real y lo que es el valor de una mercancía. Entonces, en la clase de teoría y procedimiento aduanero, hablé de valoración de la mercancía en aduana, pero ese es otro paquete. Ahora, lo que estoy haciendo es una relación entre el valor y el precio. El precio real, que ya lo expliqué, y el valor de una mercancía depende del valor trabajo que le inyecta un hombre o una persona a un bien. Claro, entonces, por eso es que decían estos teóricos y debatieron mucho sobre ese aspecto del valor, del valor trabajo, de que
La fuerza de trabajo o el trabajo es una mercancía por el, el- por el producto final que tiene la mercancía. ¿Estamos claros? Y al final, pues el que elabora un par de zapatos y lo manda al mercado para que se comercialice, el zapato va a llegar y va a ser un zapato caro y el que trabajó el zapato pues gana un 30% del 70% del valor de ese producto y gana una tontera. ¿Estamos claros, hijo? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Cuánto hay? Ahí me mandan la lista ahí. Ajá, hija, a ver, Marcela, diga, Marcela, y Marcela, no me preguntas, estás calladita. No, profe, la verdad es que está muy claro, no tengo ninguna duda. Ah, bueno, es que me pones ahí todo preocupado cuando no me preguntas. Ah, bueno, si ya me preguntaste, me mandaste un cuestionario, este lo voy a responder, es que no he tenido tiempo, he andado del tipo al tambo, como decía mi abuelo. No, tranquilo, profe. No, Ya no, me... no, para eso estoy, sí, que no necesariamente vamos a estar aquí. Pues, me gusta eso que me estás escribiendo ahí, esas preguntas son muy importantes. Solo te respondí una así o por hoy, ahorita. Tal vez mañana te respondo las otras. Dale, pues, profe, no se preocupe. Bueno, entonces ahí estamos, pues entonces sigamos con la siguiente, la infraestructura que permite una adecuada logística, pues claro está, no podemos meter una, una mercancía en una infraestructura que está lleno de moho, que está lleno de sapos, de culebras, de alacranes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no puede haber una infraestructura inadecuada para guardar la mercancía. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Pero que no eleve los costos del comercio internacional, esa infraestructura. Porque muchos, bueno, a muchos lo hacen, pero lo que pasa es que lo hacen a la libre, no, nadie lo regula. Entonces dice, porque yo gasté en esta bodega que le puse aire acondicionado, bueno, depende del tipo de producto, porque si es cebolla de importación que tenés, debes ponerle aire, por lo menos que sople a la cebolla y no se dañe, porque son cebollas de calidad, pues. La cebolla amarilla, pues, la cebolla amarilla es de calidad. Entonces, los bodegueros de cebolla tienen que poner y gastar ahí, pero no tienen que invertir mucho. Pues vamos a ver aquí un mensaje, aquí un mensajito. Ya logré entrar, dice. Ah, bueno, era Marcela la que está aquí. Entonces, y seguimos, pues. Eh, bueno, Profe, dígame, joven. una pregunta. ¿La DGA hace esa revisión de las mercancías o quién haría esa revisión? No, la DGA, no, oye. Ah, No, lo que se encarga la DGA es de, de recolectar los tributos aduaneros. ok, ok. La revisión de la mercancía se hace en aduana. Ya, ya, ya. En Corinto, por ejemplo, pues. ¿Y qué pasa si en ese caso se encuentra eh, como que la mercancía está mojada o mohosa? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, creo que hacen como ¿cómo se llama? Ay, se me escapó la palabra, la tenía. Hacen una depuración, algo así. Ahí en el Recauca, ahí está esa parte, pero no la dejan salir, pues allí pierde el que vendió, el que compró pierde ¿Y lo prácticamente. dejan como retenido pues, o...? Sí, la saca porque va a Ah, contaminar las otras, las tiene que mm, sacar ok. porque puede contaminar el ambiente y va a contaminar las otras mercancías. Bueno, ahí entonces, y aquí están las características, ustedes la pueden leer. La próxima clase, hoy no les voy a dar participación, pero la próxima clase anoten la tarea porque no se la voy a, tal vez la tarea va a ser de que ustedes van a revisar muchos acuerdos de la OMC y van a traer una especie de explicación, una participación ahí de la OMC, de los acuerdos, que es lo que entienden ustedes. Pues. Ustedes pongan acuerdos de la OMC en el comercio internacional. Por ejemplo, pues así. Y ya revisan el ADPIC, Acuerdo sobre Derecho de Propiedad Intelectual uno. Si por ejemplo a Marcela le gusta el ADPIC, pues me trae el ADPIC. Si
Si hablas del acuerdo de la agricultura, pues hablas de la agricultura. Si hablas del acuerdo de salvaguardas especiales, hablas de las salvaguardas especiales. Y hay, si querés hablar sobre el acuerdo de facilitación del comercio, hablas del acuerdo de facilitación del comercio. Entre otros, pues, para que ustedes, para que ustedes lo investiguen y lo traigan. Recuerden que esta es la sesión 9, falta la 10. Ya solo nos quedan dos sesiones, la 10 y la 11. En la 12 es el examen, ¿verdad? Entonces ya solo falta la 10 y la 11, ¿verdad? Entonces, para que se pongan las pilas, hagan ese trabajito, busquen los acuerdos. Si alguien tiene alguna duda, así como lo hizo Marcela, y me encanta eso, lo que hizo Marcela de escribirme y de escribir ahí en el grupo y hacer la pregunta, ¿verdad? Hacer la pregunta necesaria. Hay mucho. Permítame, chico, que se me está bajando la batería. Solo un segundito. An- Ahora sí, ya pegué el cargador casi, me quedo sin grabar la clase. Bueno, chicas y chicos, yo los dejo entonces. Copiaron, más o menos copiaron la idea de la tarea, ¿verdad? Cualquier cosita, cualquier duda me lo Sí, hacen profe. saber, me lo hacen saber. Y y ahí pues, ahí estamos en sintonía, ¿verdad? Mucho gusto, muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos en la próxima sesión, si Dios quiere. Pórtense bien, siempre cuidando a los ancianitos, cuidando a los hermanitos. Muchas gracias, pasen buenas noches, cuídense, adiós.